Hola, bienvenido al canal. Estoy seguro de que estas últimas semanas has estado escuchando muchas noticias sobre la burbuja de la inteligencia artificial. Sabes que llevamos algunos meses, semanas y sobre todo estos últimos días donde se ha estado hablando de que la burbuja de la inteligencia artificial puede estallar, de que hay muchas empresas sobrevaloradas, de que por supuesto muchas de estas compañías están presentando pocos beneficios en relación a todo lo que están invirtiendo y además incluso muchos superinversores están hablando negativamente de la inteligencia artificial, que lógicamente puede ser algo, una posible burbuja que pueda estallar en las próximas semanas, meses, trimestres o años, y que lógicamente esto está causando miedos, lo que hace que a su vez el mercado esté siendo más volátil con cierto tipo de compañías. En este vídeo, por supuesto, te quiero hablar de todas esas noticias que están relacionadas con la inteligencia artificial. También vamos a ver diferentes compañías que están relacionadas con la inteligencia artificial, que por supuesto invierten, crean, diseñan o fabrican dependiendo de la cadena productiva y cómo se verían afectadas, y por supuesto también vamos a ligar algunas noticias y ver valoraciones de compañías donde por supuesto de aquí vamos a intentar sacar algunas conclusiones más o menos claras para saber si podemos invertir en algunas compañías, si podemos o no invertir en este sector y por supuesto si merece la pena tenerlas en cuenta a un medio y largo plazo. Lo primero y lo más importante es que veas que de manera objetiva hay cientos y cientos de noticias que hablan sobre burbuja de inteligencia artificial. De hecho, incluso algunos la comparan con la burbuja de las .com, otros, por ejemplo, avisan de que ha habido empresas que están corrigiendo porque están sobrevaloradas. También otras noticias donde hablan que muchas compañías hacen fuertes inversiones pero que los beneficios futuros serán mucho más bajos y por tanto todas esas inversiones, por decirlo así, de una forma suave, sería como tirar el dinero a la basura. Es decir, todo esto está haciendo incluso que empresas del sector, por ejemplo, como puedes ver estas noticias de que Oracle se desploma un 30% o incluso si vamos a Nvidia, que lleva un mes cayendo en bolsa aproximadamente un 14%, tienes empresas como AMD cayendo un 17%. Por supuesto, también dentro de la misma cadena productiva tienes a ASML, la que hace las máquinas de litografía, que esta compañía, salvo la última subida al final por calificaciones o cambio de calificaciones, lo cierto es que esta empresa también en el último mes llevaba una caída de casi el 10%. Luego tenemos otras empresas como Taiwan Semiconductor, que también tenía una caída acumulada en el último mes de casi el 10%, salvo esta última subida, como digo. Google, que curiosamente también, como veremos en ciertas noticias ahora, pues ha estado subiendo un 16%. También es verdad que esta compañía partía de una valoración mucho más atractiva, pero fíjate que también otras empresas que invierten o que están relacionadas en parte con la inteligencia artificial, empresas como Microsoft, han caído un 9%, empresas como Meta llevan una caída del 13%, a pesar de la recuperación de las últimas o de la última semana. Y fíjate también estas noticias, como te digo, que vamos a unirlas para entender si realmente esto tiene futuro, sobre todo a un medio y largo plazo. Lo primero que te quiero decir es que, hablando de esta noticia en cuestión que salió esta semana, Meta y Google discuten acuerdos de TPUs mientras Google apunta al liderazgo de Nvidia, según The Information. Esto básicamente es una noticia donde seguramente te has enterado en esta semana, yo ya lo he comentado en short del canal, donde Google ha anunciado que tiene un acuerdo con Meta y posiblemente con ese acuerdo le empezará a vender TPUs, es decir, la compañía Google Alphabet, de la matriz Alphabet, pues fabricaba sus propios chips y solamente los utilizaban ellos, pero ahora parece ser que con estos acuerdos demuestra que puede vendérselo a otros clientes, lo que quiere decir que esto haría que la compañía de Google podría estar facturando más por esta parte, y por contra esto sería añadir un competidor más a lo que sería Nvidia, principalmente porque es la que tiene ahora mismo mayor cuota de mercado, un 90% de cuota de mercado, o AMD, que es la segunda mejor posicionada dentro de este sector. Por eso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta compañía incluso en los últimos días ha estado corrigiendo, mientras que, por ejemplo, el mercado ha decidido
aumentar la valoración de Alphabet, e incluso haciendo un re-rate de múltiplo, ahora mismo está oscilando más o menos en torno al rango de las 30 veces, y lógicamente muchos inversores se preguntan si realmente esta empresa está sobrevalorada o al contrario, realmente a partir de ahora merecería un múltiplo superior porque pasa a competir en un mercado donde seguramente le robará, según algunos inversores, le robará cuota de mercado a Nvidia. Bien, lo primero que hay que decir es que cuando leemos noticias hay que intentar entender el contexto de todas las noticias, no leer las noticias en aislado. Porque, por ejemplo, si solamente leemos esta noticia, sí parece que realmente esto es malo para Nvidia y parece que es bueno para Meta y bueno para Google. Pero bien, aquí si bajamos un poquito más en la noticia, ya empezamos a darnos cuenta de ciertos matices. Por ejemplo, si empiezo a leer por aquí, Google ha limitado sus unidades de procesamiento tensorial personalizadas, las TPUs, a sus propios centros de datos en la nube. Es decir, ellos mismos utilizaban sus TPUs, alquilándolas a empresas que ejecutan cargas de trabajo de inteligencia artificial a gran escala. Pero según The Information, Google ahora está ofreciendo los chips para su implementación dentro de los centros de datos de los clientes. Es decir, que esto ya, el hecho de que estén ofreciéndoselo a los clientes y no solo se lo queden ellos, pues lógicamente engordaría la facturación de la compañía. Aquí, por supuesto, uno de los clientes principales ha sido Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, que está supuestamente en conversaciones para gastar miles de millones de dólares para integrar las TPUs de Google en sus centros de datos a partir, y esto es lo importante que muchas veces el mercado no se da cuenta cuando sale la noticia, a partir de 2027, a partir de... Esto quiere decir 2028, 2029, 2030, etcétera, etcétera. Mientras también planea alquilar capacidad de TPUs de Google Cloud tan pronto como el año próximo. Es decir, que realmente aquí Meta depende principalmente ahora mismo de las GPUs de Nvidia para su infraestructura de inteligencia artificial, pero este acuerdo es para 2027. Si esto lo ligamos con que, por ejemplo, muchas empresas que cuando vemos si realmente hay o no burbuja en la inteligencia artificial, se tiene que mirar, como ya he explicado en el canal, tanto la tasa de reinversión en este segmento como también los beneficios generados, no solo presentes ni a corto plazo, sino también los futuros. Y lógicamente esa inversión hoy, la que se hace hoy, es un mayor gasto, pero que una vez está invertido ya en el futuro no habrá que invertir. Por tanto, la relación entre lo capital invertido y beneficios generados empezará a ajustarse, porque ahora sí estas empresas hacen mucha más inversión de lo que realmente reciben en beneficios, teóricamente, pero con el paso del tiempo, y esto ya lo ha demostrado empresas como Meta, que si quieren dejan de reinvertir y lógicamente sus márgenes se expanden muchísimo más, porque ya con lo que tienen invertido son capaces de generar muchísimo, pues lógicamente esto demuestra que de cara a un futuro esa tasa de reinversión se irá ajustando y a la par los beneficios deberían de ir creciendo. Ahora bien, si esto lo unimos a la noticia de que, por ejemplo, Meta a principios de este mes de noviembre anunció que invertirá para los próximos años aproximadamente 600.000 millones de dólares en infraestructura en Estados Unidos, que lógicamente esto habrá que ver si se termina cumpliendo o no, pero dándole el beneficio de la duda, es decir, vamos a suponer que esto lo terminan cumpliendo, fíjate que aquí anunciaron que invertirá esos 600.000 millones en infraestructura y empleo en Estados Unidos durante los próximos 3 años. Estamos en 2025, más o menos acabando, es decir, nos referimos a 2026, 2027 y 2028. Si esto también en su día lo vimos en aislado, parece que es mucho mayor gasto y también muchos inversores se cuestionaban si esto era demasiada inversión para los beneficios que podía generar Meta. Pero esto, 3 años próximo, lo unimos a esto, que es hasta 2027, donde empezarían las TPUs con Google. Fíjate que 2026 y 27 realmente a quien le van a tener que demandar es a Nvidia, a las GPUs de Nvidia.
¿Esto qué quiere decir? Que tal y como ya he explicado en el canal, la compañía de Nvidia, cuando nosotros somos inversores de esta compañía, no debemos pensar en un medio y largo plazo, sino más bien en un corto y medio plazo, porque como ya te he explicado, tanto las empresas de semiconductores como Nvidia, AMD, incluso el segmento de Google, si empieza a vender sus TPUs, que también entraría en esta parte, pues lógicamente serían más semicíclicos. Es decir, que por eso nuestras valoraciones tienen que ser más a un corto y medio plazo. Por eso te decía que Nvidia, los beneficios, las expectativas de beneficio que dan los analistas a ese corto o medio plazo, crecimiento del 60 y del 40%, como por ejemplo podemos ver aquí en ticker. Si me voy justo aquí, podemos ver que vamos a Nvidia, vamos aquí a estimaciones y podemos ver que, por ejemplo, para los siguientes 2 años, que recuerda que Nvidia lo tiene cambiado, es decir, 2026, fíjate que como lo tienen rodado, pues sería este el primer año completo, este el segundo año completo, 2027, 26 para nosotros, o sea que realmente podríamos estirar hasta 2028, porque como digo, Nvidia lo tiene cambiado, pues lógicamente fíjate que se esperan crecimientos del 60, del 48 y del 26. Y no es casualidad que a partir de este año ya empiecen a estimar los analistas crecimientos del 6%, que lógicamente habría que ver si esta compañía después de todos estos años podría crecer a ese 6%. Pero lógicamente durante estos años de aquí, ¿por qué los analistas estiman que puede crecer a esas tasas del 63 y 48? Pues porque lógicamente no hay competidores a corto plazo. Es decir, AMD, por mucho que está mejorando, es verdad que todavía todo lo que ofrece no hace la competencia a los procesadores de Nvidia, a los chips de Nvidia. Y lógicamente, si también entra en juego Alphabet, Google, pues también, aunque pueda ofrecer lo mismo a mejores precios o algo incluso superior, lo cierto es que ya estamos viendo con Meta como esto sería a partir de 2027, es decir, 28, 29 y 30, de ahí en adelante, cosa que a partir de ahí sí podríamos ver como Nvidia podría perder cuota de mercado. Lógicamente no es solo perder cuota de mercado, sino también ajustar los precios, porque si ya tiene más competencia, pues lógicamente no puede subir tanto los precios de sus chips, porque tiene más competencia y si quiere vender más tiene que ofrecerlos a un mejor precio o a una mayor calidad. Pero de momento tienes que entender que ahora mismo la única que hay en juego, la más potente, la más rentable para todos los que están invirtiendo en el sector de inteligencia artificial, son los chips de Nvidia, porque pagan cientos y cientos de billions, pero a cambio reciben lo mejor que hay ahora mismo en el mercado para entrenar sus modelos de la forma más rápida posible. Pero entonces, si aislamos toda la cadena productiva de inteligencia artificial, es decir, todo lo que está relacionado con inteligencia artificial, tenemos que la primera empresa, ASML, la que construye esas máquinas de litografía, realmente es una de las que más se va a ver beneficiada. ¿Por qué? Porque realmente aquí va a dar igual que sea Google, que sea Nvidia, que sea AMD, da igual cuál sea la líder, por ejemplo, en la parte de venta de chips. La que más venda chips o las que más tengan cuota de mercado, eso le va a dar absolutamente igual a ASML, porque si no vende a una, vende a otra. Y las máquinas son necesarias, lógicamente, para las foundry. ¿Quiénes son las foundry? Pues empresas como Taiwan Semiconductor, incluso Intel, donde vimos noticias en vídeos anteriores que Donald Trump había invertido, bueno, el gobierno de los Estados Unidos había invertido en Intel y lógicamente eso lo hace para no depender solo de la empresa de Taiwan Semiconductor, pero esta es indiscutiblemente la líder número 1 de foundry, con más de un 40% de cuota de mercado. Entonces, esta empresa también se va a ver beneficiada. Es verdad que tiene más competencia de lo que tiene ASML, pero por supuesto por esta carrera de la inteligencia artificial, donde muchas empresas, no solo las grandes tecnológicas, sino también incluso small caps, mid caps, etcétera, empresas pequeñas y medianas que también invierten en inteligencia artificial para mejorar centros de datos,
También la parte de la nube, también infraestructura, también optimizar cadenas productivas, también partes de logística y otra serie de segmentos. Todo eso ya está demostrado porque se ha visto con clientes a los que se les ha dado los servicios de inteligencia artificial cómo han optimizado sus márgenes, cómo han mejorado sus resultados, cómo han generado más beneficios. Por tanto, esto ahora mismo, con todo lo que se ha ido construyendo, de momento se ve que da beneficios, y a medida que se vaya invirtiendo más, cada vez eso irá generando más y más beneficios. ¿Cuánto? Pues ahí es verdad que es difícil cuantificarlo, pero nosotros lo que tenemos que mirar ahora mismo es si realmente esto es o no una burbuja. Por ejemplo, volviendo a las noticias base, donde aquí se hablan de muchísimas cosas de burbuja, hay muchísimos canales, prensa, etcétera, que comparan o han comparado esta posible burbuja con la burbuja de las .com, y esto no tiene absolutamente nada que ver. En las burbujas.com todas las compañías de internet, las .com, no generaban beneficios. Lógicamente, si no generaban beneficios, quiere decir que los múltiplos eran altísimos en relación a lo que generaban las compañías. Sin embargo, aquí cuando empezamos a ver todas las empresas que están implicadas en la parte de inteligencia artificial, podemos ver que los clientes finales sí les empieza a aumentar la facturación. No a todos, pero sí a muchos de ellos. Y por eso esos clientes, a pesar de haber estado en un entorno de altos tipos de interés, alta inflación, pues lógicamente poco a poco se están dando cuenta de que tienen que invertir más en inteligencia artificial. Esto se traduce en una mayor demanda, por lo que lógicamente si hay una mayor demanda de que les ofrezcan esos servicios de inteligencia artificial, pues aquí toda la cadena productiva tiene que acelerar el proceso de inteligencia artificial. Esto es algo básico en la teoría de ciclos económicos, donde lógicamente cuando las empresas tienen más demanda, al momento no pueden satisfacer esa demanda. Lo que tienen que hacer es invertir más para, lógicamente, aumentar su capacidad productiva y poder satisfacer a toda esa demanda. Pero siempre hay que entender que va con retraso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que a pesar de tener un entorno incierto macroeconómico, los tipos de interés altos, inflación alta, conflictos, aranceles, etcétera, muchas empresas han estado rotando a modelos de inteligencia artificial porque son más efectivos, son más rentables, al final les dan más márgenes, les generan beneficio y lógicamente si los clientes, que son los principales interesados en invertir, pues ven que eso le es más rentable, pues destinarán más capital a esa parte y por tanto la demanda en inteligencia artificial será más alta. Eso es lo que han visto claramente empresas como Meta, como Microsoft, como Google, como Taiwan Semiconductor, como ASML, como AMD, como Nvidia, porque a todas las de la cadena productiva del sector, llamemos sector a inteligencia artificial, todo lo relacionado que esté con la inteligencia artificial, que realmente son diferentes industrias, que podríamos hablar de data center, cloud, podríamos hablar incluso, como te decía, de logística, podríamos hablar de muchísimos sectores, pero que estén incluyendo modelos de inteligencia artificial, por lo que esto al final lo que hace es que todas las empresas implicadas en esta cadena productiva tengan que acelerar su inversión para lógicamente satisfacer a toda esa demanda, pero no solo presente, sino también futura. Porque recuerda que al mismo tiempo, repito, estamos en un entorno de incertidumbre macroeconómica que sí, que incluso si a esto le sumamos y añado más variables, que por ejemplo la Fed probablemente para este diciembre no baje los tipos de interés o no tanto como esperaba el mercado o que se retrasen esas bajadas, etcétera, etcétera, añadimos más variables que pueden complicar el contexto macroeconómico. Pero aquí no hay que perder de vista el objetivo de esta cadena productiva y es, si hay más demanda porque los clientes finales necesitan cada vez más implementación en inteligencia artificial y como digo, da igual en el segmento que mires, da igual que sea en cloud, da igual que sea en data center, da igual que sea incluso en la parte de logística, da igual que sea en robótica, da igual que sea en conducción autónoma, da igual. Al final, de una o de otra manera, siempre interesa seguir avanzando tecnológicamente, sobre todo en el ámbito de inteligencia artificial, porque los clientes le están mandando señales a estas empresas de que van a seguir demandando todo esto.
Entonces, aquí, a la hora de nosotros valorar todas estas compañías, a la hora de cuantificar cuánto deberían de valer estas compañías, debemos de pensar no solo a corto plazo, sino tenemos que pensar, como siempre he comentado en el canal, a un medio y largo plazo, es decir, de 5 años en adelante. Yo, por ejemplo, aquí una de las cosas que veo muy claras es que si Meta realmente termina invirtiendo esos 600.000 millones de dólares en infraestructura, lógicamente esto no va a ser para perder dinero, se invierte para ganar más. Y lógicamente se invierte, si realmente es que termina invirtiendo esos 600.000 millones, significa que están viendo que la demanda de los clientes, que recuerda que Meta principalmente es o está especializada en el segmento de publicidad digital, pues lógicamente si mejora las infraestructuras en inteligencia artificial para dar un mejor servicio a los clientes, y ojo, aunque venga una recesión y como muchos dicen, los anunciantes paguen menos anuncios a corto plazo, que ojo, eso puede pasar, no hay que perder de vista el horizonte temporal correcto. Y es la facturación que podrá generar estos 600.000 millones a 10, 15 o 20 años. Sobre todo sabiendo que también hemos visto información que muchos de los chips, muchas de estas inversiones no duran solo 3 o 4 años, sino pueden durar incluso 8, 9 o 10 años. Por tanto, esto quiere decir que la inversión fuerte se puede hacer ahora, pero durante los próximos 8 años toda esta inversión se va a estar amortizando con beneficios futuros generados. Y lógicamente la compañía de Meta es un ejemplo en publicidad digital, pero también tienes otras empresas como Microsoft, que tiene aparte muchísimos segmentos, como sabes, Axure, como sabes también LinkedIn, como sabes también el Office 365 y otra serie de cosas, donde en todos los segmentos, incluso hasta en buscador, pues lógicamente añaden inteligencia artificial. Es más, hasta Microsoft, como sabes, tenía prácticamente el 40% invertido en OpenAI, la que es la empresa diseñadora o creadora de ChatGPT. Y lógicamente esto también, el hecho de que esta empresa siga haciendo fuertes inversiones, es porque sabe que esto va a generar beneficios de cara al futuro. No porque realmente haya que adivinar, sino porque realmente es la relación demanda frente a oferta. Si estas empresas no tienen suficiente oferta para toda la demanda que hay en el mercado a nivel global, porque recuerda que todas estas compañías están globalizadas, pues eso quiere decir que si no son capaces de satisfacer toda esa demanda, tienen que seguir haciendo fuertes inversiones. ¿Para qué? Para ir abarcando cada vez una mayor cuota de mercado. Y lógicamente el pequeño ejemplo que podemos ver es con Google, por ejemplo, a la hora de vender esas TPUs con el acuerdo que tiene con Meta, y lógicamente esto hace que se abra a un nuevo mercado donde lógicamente entraría a competir con AMD o Nvidia. Que sí, que es verdad que esto podría aparentemente ser malo para Nvidia, pero pon los puntos sobre las íes. Esto será malo para Nvidia a partir de 2027. Y esto no cambia nada con la valoración que yo había comentado en el canal en vídeos anteriores, donde decía que por ser una empresa semicíclica, y de hecho incluso los propios analistas te lo están mostrando, que como mucho hasta 2028, 27 para nosotros, realmente la compañía se espera que crezca 63, 48 y 26%. Entonces, con todo este crecimiento, si realmente vamos a la valoración de Nvidia, fíjate que, por ejemplo, la compañía estaría cotizando ahora mismo a 25 veces PER, 28 veces Free Cash Flow. Es decir, que la compañía con ese crecimiento sí o sí está barata. Ahora bien, si pensamos a 5 años, ¿cuál es el tema? Que a 5 años, si hay más competidores, si la compañía tiene que bajar esa facturación, esos precios de los chips que va a vender, lógicamente porque tiene una mayor competencia, pues ahí sí podrá tener claramente un menor crecimiento y el mercado claramente le podrá asignar de base un menor múltiplo. Pero ten en cuenta que ahora mismo le está asignando 25 veces por el crecimiento esperado a 12 meses. No a 24, no a 36, a 12 meses solo. Y a 12 meses te recuerdo que va a crecer ese 60 y luego ese 40 y luego ese 20 y pico %.
Por tanto, ¿Nvidia está barata? Sí. ¿Nvidia es una buena oportunidad? Sí. También hay que tener claro cuál es el horizonte temporal, corto plazo. 1, 2, 3 años como mucho. Ni siquiera entra en medio plazo. Pero claro, nosotros, como inversores, también tenemos que valorar a la hora de invertir o incorporar cualquiera de estas compañías en nuestra cartera, qué es lo que estamos buscando. ¿Estamos buscando unas compañías para mantener en cartera de por vida? Pues lógicamente Nvidia quizás no sea la oportunidad que deberías de incorporar a tu cartera. Porque ahora mismo, como hay incertidumbre con los competidores, porque es una empresa cíclica y una serie de cosas, pues no es una empresa que te vaya a garantizar que dentro de 5 o 10 años vaya a estar vendiendo mucho, mucho más. Porque si incluso empieza a perder cuota de mercado, quizás empieza a vender menos. O por lo menos los precios de los chips a los que los está vendiendo ahora tendrían que ir viéndose reducidos. Por lo que los márgenes de la compañía claramente se irían bajando y claramente al comprimirse esos márgenes el múltiplo esperado debería ser menor. Todo esto debemos sacar estas conclusiones para entender qué tipo de inversión estamos buscando. Pero oye, si le intentamos dar un poco de objetividad a todo esto que estamos analizando y lo comparamos directamente, por ejemplo, con la empresa de Google, que es la empresa que se está diciendo que le puede robar cuota de mercado al tener ese contrato o ese acuerdo con Meta para la venta de TPUs, recuerda que a partir de 2027, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que lógicamente Alphabet como inversión para un medio y largo plazo sí tiene más sentido, a pesar de que el múltiplo esté más elevado. Si vamos aquí, por ejemplo, a la valoración de ticker, y en este caso pongo Google, puedes ver cómo la compañía ahora mismo por PER y por Free Cash Flow está cotizando a un múltiplo más elevado de lo que estaba cotizando Nvidia, como visteis antes. Fíjate que aquí podemos ver cómo estaría cotizando a 30 veces PER, 55 veces Free Cash Flow. Ya te he explicado en el canal que el Free Cash Flow al final es el flujo de caja libre final que genera la empresa, el efectivo real que genera la empresa después de varias cosas. Después de descontar reinversión, después de descontar intereses, después de descontar impuestos, etcétera, etcétera, que por supuesto lo tienes calculado en el canal, cómo calcular o cómo hacer el cálculo del Free Cash Flow. Pero aquí, fíjate que realmente 55 veces estamos hablando de una empresa que está ahora mismo en pleno crecimiento. Esta empresa que actualmente, como puedes ver, y cambio la cámara un segundo para que lo veas, está capitalizando a 3.8 trillions y, como puedes ver, tiene un ROIC del 29%. Esto ya te lo he explicado en el canal y significa que cuando una empresa reinvierte en sí misma, lógicamente es capaz de generar un alto beneficio o un alto retorno sobre el capital invertido. Y a nosotros, como accionistas, lo que nos interesa es que claramente se aproveche esa alta rentabilidad sobre el capital invertido. Si, por ejemplo, una compañía genera un beneficio, por ejemplo, puede ser, imagínate, de 10, de 100, de 1000, y esos beneficios nos los repartiera a nosotros, pues aquí lo que tenemos que pensar nosotros como accionistas es lo siguiente. Con esos beneficios, ¿nosotros qué vamos a generar? Si me repartes, por ejemplo, en dividendos, cosa que esta compañía no reparte dividendos o prácticamente muy pocos dividendos, pues nosotros, la pregunta es, ¿vamos a ser capaces de generar este 30% anualizado sobre esos beneficios? Lógicamente no, o por lo menos sería muy difícil. Entonces, lo mejor que puede hacer esta compañía, que tiene un alto ROIC, es que siga reinvirtiendo en sí misma. ¿Para qué? Para que siga desarrollándose, por ejemplo, en otros segmentos como computación cuántica, como por ejemplo por este apartado de las TPUs y que vaya vendiendo cada vez más, por ejemplo en publicidad digital, inteligencia artificial, servicios en la nube, etcétera, etcétera. Todo lo que vaya reinvirtiendo va creciendo de media a largo plazo a ese 30%, gracias a ese ROIC, gracias a esa rentabilidad sobre el capital invertido que tiene de por sí este modelo de negocio. Por tanto, aquí si pensamos entre Google y, por ejemplo, Nvidia, fíjate que no tenemos que pensar que una u otra, podríamos tener las dos,
en cartera, pero fíjate que aquí el horizonte temporal para cada una es totalmente diferente. Porque si yo estoy pensando en invertir en Google en el mismo plazo temporal que Nvidia, o al revés, si yo estoy pensando en invertir en Nvidia en el mismo plazo temporal que Google, lo estoy haciendo mal, a pesar de que ambas compañías pertenecen, dentro de lo que cabe, aunque es verdad que Google tiene otros segmentos, pero tienen unas partes que pertenecen al segmento de la inteligencia artificial. Entonces, dentro de la burbuja de la inteligencia artificial, ¿cómo se pueden ver afectadas estas dos empresas? Que como ves son bien diferenciadas, pero también están incluidas dentro del mismo segmento. Pues lógicamente, como digo, Nvidia a corto plazo va a seguir generando altos beneficios, porque esos contratos los tiene cerrados y porque no tiene competidores que a corto plazo les roben cuota de mercado. Y como digo, corto plazo, 1, 2, como mucho 3 años. Ahora bien, si luego ligamos, como te decía, esta noticia, pues lógicamente ya sabemos que hay un nuevo competidor, que es Alphabet, que en este caso pues va a tener o va a ofrecer TPUs y no seguramente solo se vaya a quedar con Meta, sino seguramente va a seguir vendiendo a otras empresas, lo que lógicamente esta empresa va a generar cada vez más beneficios. Pero recuerda, si lógicamente Google cada vez va a presentar más beneficios porque está empezando a abrirse en un nuevo mercado, pues lógicamente este múltiplo va a bajar más rápido porque los beneficios van a terminar disparándose más. Entonces, al final lo que tenemos que ver es, a la hora de invertir dentro de este sector, primero, la primera pregunta, ¿realmente hay burbuja en la inteligencia artificial? Lo cierto es que no. ¿Por qué? Porque aquí, para que haya una burbuja, significa que tiene que haber una descorrelación entre oferta y demanda, que eso es la base. Si yo como empresa invierto más porque veo más demanda, aquí no hay burbuja ninguna. Veo más demanda, por tanto invierto más. Y de hecho, lo que estoy invirtiendo, los beneficios de esta inversión me van a venir con retraso, porque primero veo la demanda, yo tengo esta capacidad productiva, aumento la capacidad productiva con mi inversión, con mi reinversión, igualo a la demanda y lógicamente es ahí donde luego me llegarán los beneficios. Ahora bien, ¿cuándo sería el momento en el que podríamos decir que estaríamos cerca de una hipotética burbuja? Cuando lógicamente esta inversión que va con retraso pues siga siendo alta, pero empecemos a ver una caída en la demanda. Lógicamente ahora te pregunto, ¿estamos viendo una caída en la demanda de inteligencia artificial? ¿O cada vez más clientes o cada vez más empresas quieren implementar servicios especializados en inteligencia artificial? Lógicamente estamos viendo esto, por lo que si cada vez hay más demanda, debemos exigir que estas empresas tecnológicas, Meta, Microsoft, Google, incluso Taiwan Semiconductor, incluso ASML, incluso AMD o Nvidia, sigan haciendo fuertes inversiones. Luego es verdad que lo que te digo, aquí ya depende de qué es lo que quieras hacer tú con tu cartera de inversión. ¿Cuánto quieres estar expuesto a este sector? ¿Y de qué forma? Porque, por ejemplo, si eres más conservador y si quieres, vamos a decirlo entre comillas, ser más seguro a la hora de invertir y saber que vas a tener un buen resultado garantizado, pues lógicamente ASML, aunque esté más cara, ahora mismo cara, recuerda, múltiplo forward a 12 meses, pero esta empresa, da igual que gane Nvidia, da igual que gane Google, da igual que gane AMD, da igual que Taiwan Semiconductor vaya mejor o peor, o que Intel le robe cuota de mercado, da igual, porque ASML va a vender máquinas de litografía a uno o a otro, y no tiene competidores para que le roben cuota de mercado. Entonces, esto sería como ir a largo plazo más a tiro seguro. Pero luego, ¿qué es lo que pasa si queremos tener más rentabilidad a un medio largo plazo? Precisamente el mercado está descontando eso con Alphabet. Porque Alphabet, aparte de estar amplificándose en otros segmentos, lo cierto es que está demostrando que en los segmentos que ya tiene sigue mejorando. Recuerda que hace pocos meses atrás incluso se decía que la inteligencia artificial iba a quitar la parte de publicidad de la compañía de Google, que el buscador no se iba a utilizar, y todo eso totalmente equivocado por el mercado se ha demostrado que no ha sido así.
y que esta empresa nuevamente te demuestra que lógicamente está adaptándose con la inteligencia artificial a que sus productos, a que sus segmentos cada vez mejoren y se optimicen más, por lo que lógicamente esta inversión a largo plazo tiene mucho sentido. Ahora bien, ¿tú quieres invertir ahora mismo en Google para dentro de un año, para dentro de 2, para dentro de 3? Pues lógicamente no vas a conseguir una alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque esa alta rentabilidad, por ejemplo, se la va a llevar Nvidia con la parte que te expliqué de los TPUs, que ese contrato va a llegar a partir de 2027 y Nvidia ahora mismo para ese corto plazo es una compañía que se va a beneficiar mucho más porque tiene más cuota de mercado, porque sube más los precios, porque todavía no tiene competidores y aunque el mercado esté descontando que Google le va a robar cuota de mercado, repito, esto no será hasta 2027 con Meta y seguramente con otras empresas. Si Google sigue vendiendo en este segmento, pues lógicamente eso vendrá en próximos años. Entonces, aquí sabemos que tenemos empresas que a un corto o medio plazo pueden ir bien. Incluso AMD, que ha estado cada vez mejorando, ofreciendo mejores productos para sus clientes y creciendo a altas tasas, fíjate que ahora mismo estaría cotizando a un múltiplo más caro. De hecho, para ser más exactos, si me vengo aquí y pongo AMD, puedes ver que AMD, que podríamos decir que es el principal competidor de Nvidia, aunque está muy lejos por la cuota de mercado que tiene, pues lógicamente fíjate cómo aquí sale un múltiplo mucho más elevado de lo que tiene Nvidia, 39, 49 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso Nvidia se podría permitir crecer menos y aún así, como lógicamente si crece menos el múltiplo sube, estaría más o menos o incluso más barata de lo que está ahora mismo AMD. Es decir, AMD, para que sea ahora mismo una oportunidad similar a lo que sería Nvidia, pues lógicamente en estos mismos 2 años tendría que crecer muchísimo más de lo que realmente espera el mercado, de lo que realmente esperan los analistas. Por tanto, aquí vemos claramente cómo Nvidia ahora sí es mucho mejor oportunidad que AMD. Pero repito, estas dos compañías hay que entender que dentro de la cadena productiva son semiconductores y que lógicamente a un corto o medio plazo funcionarán bien. A más de medio plazo no hay garantías, porque primero hay que ver si Google va a ser un nuevo competidor que le robe cuota de mercado a AMD, que le robe cuota de mercado a Nvidia e incluso, como las grandes tecnológicas que tienen cientos y cientos de billions pueden permitírselo, espérate que a lo mejor no se sume a la fiesta otra más, como pueda ser Microsoft, como pueda ser Meta, como pueda ser Apple, como pueda ser, por ejemplo, Amazon o cualquiera de estas. Y por eso, como te digo, con estas hay que ir a un corto o medio plazo. Y no tenemos que intentar invertir en el horizonte temporal incorrecto. Por tanto, fíjate que de forma resumida tenemos a una Nvidia y AMD que dentro de estas dos, en la misma cadena productiva, semiconductores las dos, es mejor opción Nvidia. Tenemos que ASML no tiene competencia y da igual cuál se beneficie porque lógicamente está a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo se va a ver beneficiada. Eso sí, ahora está un poquito más exigente, pero recuerda que, por ejemplo, esta compañía, por ejemplo, hace pocos meses atrás estaba realmente muchísimo más barata. Fíjate que estaba cotizando sobre abril a los 550 y ha llegado a estar por encima, o bueno, casi rozando los $1.000 o los 1.000 euros por acción. Por tanto, con esta compañía, como puedes ver, incluso si ajusto esto un poquito más, desde los mínimos, prácticamente se ha revalorizado un 64%. Y esta compañía, como hay mucha negatividad por el mercado, también porque el equipo directivo no dice las cosas claras y otra serie de cosas, pero entendiendo cómo es esta empresa, es una de las que se verá claramente y de forma atemporal beneficiada, siempre y cuando la inteligencia artificial siga mejorando, pero ojo, es que esta compañía, incluso yendo mal la inteligencia artificial, se sigue beneficiando. ¿Por qué? Porque esta compañía hace las máquinas de litografía para que se puedan fabricar los chips para cualquier cosa, no solo inteligencia artificial. Por tanto, vaya bien o vaya mal, fíjate que esto, entre comillas, tengo que decirlo de entre comillas, es una apuesta segura.
¿Por qué? Porque pase lo que pase con la inteligencia artificial, sea o no una burbuja, esta compañía va a darte un buen resultado. Y cuando hablo de resultado, no estoy hablando de lo que haga en bolsa, porque recuerda, en bolsa, como estás viendo aquí, lo mismo que está en 1000 puede bajar a 400, porque eso al final es por sentimiento de mercado, oferta y demanda. Si el mercado piensa que esta empresa va a ir mal, pues lógicamente va a caer. Van a haber más ventas, va a haber más oferta que demanda. Pero aquí lo que nos importa es los beneficios. Y si esta es la única empresa porque sus competidores ni están ni se les espera, si esta es la única empresa con máquinas avanzadas EUV de litografía y lógicamente la demanda sigue creciendo, ojo, en inteligencia artificial o fuera de inteligencia artificial, pues lógicamente con esta empresa te vas a ver beneficiado. Pero luego también tienes empresas como Taiwan Semiconductor, más cuota de mercado dentro de las foundry. Entonces, con esta empresa también te puedes plantear lo mismo. ¿Voy a tener un buen resultado a corto, medio o largo plazo? ¿Cuál es mi horizonte temporal? Pues lógicamente con esta compañía has visto que de último ha estado subiendo, aunque realmente ha estado bajando en el último mes. Está cotizando a un múltiplo más exigente, pero lógicamente si te miras los informes anuales, esta compañía sigue teniendo alta demanda. De hecho, sigue haciendo fuertes inversiones en fábricas, donde con esas fábricas va a necesitar nuevas máquinas de litografía, es decir, ASML se ve beneficiada, y también si tiene más demanda es porque Nvidia, AMD, bueno, sus principales clientes le están demandando cada vez fabricar más chips. Por tanto, a mayor demanda tienen que seguir invirtiendo más. Y eso, invertir más, supone a corto plazo beneficios más reducidos, a cambio de tener mayores beneficios a un medio y largo plazo. Por tanto, Taiwan Semiconductor también a medio y largo plazo puede ir bien, a pesar de que a corto plazo el múltiplo sea alto. ¿Y qué pasa con las empresas de Google, de Microsoft y de Meta? Pues que claramente Meta aquí es la que más infravalorada está. También es verdad que el mercado está descontando que como Meta es más dependiente de la parte de publicidad digital, porque es un modelo de negocio que con Instagram, que con WhatsApp, que con Facebook, principalmente, aunque también está Oculus, también estaba el metaverso y otra serie de cosas, pero principalmente es la parte de facturación más alta en publicidad digital, pues lógicamente si viene una crisis, si viene una recesión, si los tipos de interés no se bajan como pensaba el mercado, como te comentaba antes, por eso están descontando que quizás no se invierta en publicidad y esta empresa sufra más. Cosa que, por ejemplo, Google tiene más segmentos diferenciados donde estás viendo que están mejorando en la parte de computación cuántica, en la parte también de ventas de chips, haciendo la competencia con AMD y con Nvidia, en la parte de cloud, en la parte del buscador, en la parte de inteligencia artificial y etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí puedes ver que realmente hay una mayor resiliencia en una empresa como Google, que ojo, no quiere decir que Meta sea una empresa mala, es muy buena y de hecho tiene los márgenes que quiera y más, porque como te digo, si tú descuentas la inversión o reinversión que está haciendo, los márgenes podrían llegar a ser superiores al 50%, y luego también tienes empresas como Microsoft, que han estado cotizando a corto plazo a múltiplos más exigentes, pero lógicamente también es otra empresa que se va a ver beneficiada a un medio y largo plazo. Por tanto, con todo esto que te he comentado, te lanzo la siguiente pregunta y tienes los comentarios para dejarme tu opinión. ¿Crees que realmente hay burbuja en la inteligencia artificial? ¿Crees que realmente estas empresas van a hacerlo mal en los próximos 3-5 años? ¿Crees que estas empresas van a hacer una mala inversión en los próximos 10 años? ¿Crees que estas empresas no deberías tenerlas en cartera? ¿O por el contrario, son una oportunidad que el mercado ahora mismo te las está ofreciendo a valoraciones razonables, teniendo en cuenta que están obviando los beneficios que generarán adentro de 10 años? Déjamelo en los comentarios. Y nada, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado esta reflexión sobre el sector de la inteligencia artificial y si realmente hay o no burbuja en la inteligencia artificial. Espero que te haya gustado y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.